Terni, Italia. Final de la tarde. Año 272 después de Cristo. Las voces suben de tono junto al jardín. Él oye cada palabra de la discusión. La joven pareja no se da cuenta de que alguien se acerca. Están demasiado ocupados hiriéndose el uno al otro con acusaciones que ya han escuchado decenas de veces. Un anciano camina hacia ellos. Viste las ropas sencillas de un obispo, pero sus manos están sucias de tierra. Acaba de trabajar entre las rosas. Tiene una de ellas en las manos, roja, perfumada, con espinas visibles en el tallo. La capucha le cubre parte del rostro, pero su semblante es sereno, casi sonriente. La pareja finalmente nota su presencia y guarda silencio. Algo en aquella figura los calma instantáneamente. Tal vez sea la mirada, tal vez la rosa, tal vez el contraste entre la furia de ellos y la paz de él. El obispo no dice nada durante algunos segundos, solo observa. Después extiende la rosa a la pareja y hace una petición sencilla: que los dos sostengan el tallo juntos, con cuidado, para no lastimarse con las espinas. Ellos obedecen. Cada uno sostiene un extremo del tallo, despacio, con atención a las espinas afiladas. Y entonces él habla. La voz es suave pero firme, cada palabra elegida con precisión. Las rosas son hermosas, perfumadas, delicadas, pero tienen espinas, y ellas no viven sin espinas. Así también son las diferencias entre ustedes. Es necesario conocerlas, respetarlas y tratarlas con delicadeza para que ninguno de los dos resulte herido. Actuando así, serán felices, y las peleas desaparecerán. La joven mira al novio, el novio la mira a ella. Aún sostienen la rosa juntos, y algo cambia en ese instante. No es que los problemas hayan desaparecido, pero la forma de mirarlos acaba de transformarse. Semanas después, el mismo obispo celebraría el matrimonio de aquella pareja, y la historia se extendería por la ciudad. El obispo que aconsejaba a parejas, el obispo que salvaba relaciones, el obispo que entendía el amor no como ausencia de conflicto, sino como delicadeza ante las espinas inevitables. Pero en aquella tarde de 272, mientras el sol bajaba sobre Terni y los niños jugaban al lado de la iglesia, nadie imaginaba lo que estaba por venir: que aquel hombre de manos callosas sería llamado a Roma, que realizaría un milagro imposible, que convertiría a familias enteras, que enfrentaría al propio emperador y que moriría por todo aquello en lo que creía. Nadie imaginaba que el mundo entero aún hablaría de él el día 14 de febrero. Su nombre era Valentín, y esta es la historia que nunca escuchaste sobre el patrono de los enamorados. Pero ¿quién era aquel obispo de mirada tranquila y palabras acertadas? Valentín nació a finales del siglo II en Terni, una ciudad al norte de Roma que aún estaba encontrando su identidad. Desde joven, sintió el llamado a la vida religiosa. No hubo una conversión dramática, no hubo ruptura con la familia, solo una certeza tranquila que crecía cada día. A los 20 y pocos años ya era reconocido por la comunidad cristiana local, por su fe sólida, por su capacidad de escuchar, por su manera de hablar sobre Dios que hacía que las personas sintieran que Él estaba cerca, no distante. En el año 197, algo extraordinario sucedió. Valentín fue consagrado obispo, el primer obispo de Terni. Tenía cerca de 25 años, manos ungidas con óleo santo, mitra sobre la cabeza, la responsabilidad de pastorear a una comunidad entera sobre sus hombros. Muchos esperaban que se aislara en oraciones y estudios, que asumiera la postura distante que algunos líderes religiosos adoptaban, pero Valentín tenía otras ideas. Él construyó una iglesia, sencilla pero sólida. Al lado de ella, construyó su propia casa, no un palacio episcopal, una casa común, con un campo abierto detrás y un espacio donde plantaría flores. Fue allí donde Valentín cultivó rosas, decenas de ellas, rojas, blancas, rosadas. Él mismo cavaba la tierra, regaba, podaba, conversaba con Dios mientras trabajaba. Los habitantes de Terni se extrañaron al principio. Un obispo jardinero, un líder religioso que se ensuciaba las manos, pero pronto lo entendieron.
Aquel no era un hombre que quería estar por encima de las personas, era un hombre que quería estar entre ellas. Valentín celebraba misas todas las mañanas, visitaba enfermos por la tarde, aconsejaba a quien lo buscaba, y cuando tenía tiempo libre, estaba entre las flores, entre la belleza que Dios había creado y que él ayudaba a florecer. La ciudad de Terni creció alrededor de aquella iglesia, alrededor de aquel obispo. Valentín se convirtió no solo en el líder espiritual, sino en el corazón pulsante de la comunidad. El hombre al que todos recurrían, el consejero, el intercesor, el amigo. Nadie sabía en ese momento que estaba presenciando el nacimiento de algo mayor, que aquella ciudad, aquella iglesia, aquel parterre de flores, se convertirían en parte de una historia que atravesaría milenios. Pero Valentín no pensaba en legados, pensaba en servir, en amar, en hacer de la vida un testimonio vivo de la fe que profesaba, y fue allí, en aquel espacio al lado de la iglesia, donde su fama comenzaría a extenderse de una forma que nadie esperaba. Todas las tardes, cuando el sol comenzaba a bajar sobre Terni, algo especial sucedía en aquel espacio verde al lado de la iglesia. Los niños llegaban, primero 1 o 2, después 5, después 10, hijos de comerciantes, de artesanos, de agricultores, niños y niñas que corrían entre los rosales, que jugaban en el campo abierto, que llenaban aquel lugar sagrado con risas y gritos de alegría. Valentín lo permitía, más que eso, lo incentivaba. Mientras trabajaba entre las flores, oía las voces infantiles alrededor. Se detenía a veces para separar una pelea, para curar una rodilla raspada, para escuchar una historia confusa sobre un sueño o un miedo o un descubrimiento. Cuando el sol tocaba el horizonte, hacía siempre lo mismo. Llamaba a los niños, uno a uno, ponía la mano sobre la cabeza de cada uno, pronunciaba una bendición y entregaba una rosa. «Llévasela a tu madre», decía, «y ve directo a casa». Era su manera de garantizar que los niños volvieran seguros, que los padres supieran dónde estaban sus hijos, que cada familia recibiera a través de aquella flor un recordatorio del amor de Dios. Las madres de Terni esperaban aquellas rosas, las ponían en jarrones con agua. Algunas las secaban y guardaban. No era solo una flor, era la bendición del obispo. Era la prueba de que sus hijos estaban siendo cuidados no solo físicamente, sino espiritualmente. Testigos de la época relatan que aquel espacio se convirtió en parte de la rutina de la ciudad. Los padres acordaban recoger a sus hijos allí. Los vecinos se encontraban en los alrededores. Valentín, siempre presente, siempre atento, transformó aquel lugar en algo más que un parterre de flores. Lo transformó en un santuario. El perfume de las rosas se mezclaba con el aroma de la tierra húmeda, el ruido de los niños con el canto de los pájaros. Allí, entre la belleza y la sencillez, Valentín enseñaba sin palabras. Mostraba que la fe no era austera, no era distante, no era algo que alejaba a las personas de la vida, era algo que hacía la vida más bella. Pero no eran solo niños los que buscaban aquel refugio verde. A medida que pasaban los años, otro tipo de visitante comenzó a aparecer. Parejas, jóvenes y viejos, novios a punto de casarse, maridos y esposas al borde del divorcio, enamorados confundidos sobre el futuro. Todos oían lo mismo. Busca al obispo Valentín. Él entiende el corazón humano. Así, entre las flores y los niños, entre las bendiciones del atardecer y el trabajo diario de la tierra, Valentín comenzó a ganar una fama que cambiaría su historia para siempre. La fama de quien entendía el amor. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó, pero en algún momento de los primeros años del siglo III, Valentín se convirtió en el consejero matrimonial más buscado de toda la región. Las parejas venían de ciudades vecinas, caminaban horas para encontrarlo, y siempre lo encontraban en el mismo lugar, entre las flores, con las manos en la tierra y el corazón abierto para escuchar. Valentín no tenía formación en psicología. No había leído tratados sobre relaciones, pero tenía algo más valioso: la capacidad de ver más allá de las palabras, de escuchar lo que no se decía, de percibir el dolor escondido detrás de la rabia. La tradición preservó sus enseñanzas.
Todas giraban en torno a la misma idea central. El amor no es ausencia de dificultades, es la elección diaria de enfrentarlas juntos. Él explicaba a las parejas que el sacramento del matrimonio no era solo una ceremonia bonita, era la unión de dos almas imperfectas que elegían caminar juntas a pesar de las imperfecciones. Era aprender a convivir con las diferencias sin herir al otro. Los relatos de la época hablan de decenas, tal vez cientos, de reconciliaciones imposibles. Maridos que no hablaban con las esposas desde hacía meses. Mujeres que no soportaban más los defectos de sus compañeros. Jóvenes novios que dudaban si realmente debían casarse. Valentín escuchaba, durante horas, si era necesario. Hacía preguntas, no juzgaba. Entonces, con aquella voz calmada que parecía venir de un lugar más profundo que solo la mente, ofrecía perspectivas que nadie había considerado. ¿Conoces a alguna pareja que esté al borde de rendirse? Después de las conversaciones, frecuentemente celebraba o renovaba votos matrimoniales, allí mismo bajo las flores, con Dios como fundamento, con la convicción de que el amor verdadero no era un sentimiento pasajero, sino una decisión renovada cada mañana. Su fama se extendió tanto que jóvenes parejas pasaron a buscarlo incluso antes de que surgiera cualquier problema. Querían comenzar el matrimonio con la bendición y el consejo del obispo que entendía los misterios del corazón. Valentín atendía a todos, al comerciante rico y al esclavo liberto, a la joven de familia noble y a la pareja de agricultores. Para él no había diferencia. Todos merecían la misma atención, la misma dedicación, la misma esperanza de que el amor podría vencer. Los años pasaron, las flores florecieron, los niños crecieron. Valentín continuó su trabajo silencioso de cultivar no solo rosas, sino relaciones saludables en toda Terni. Tenía ahora más de 70 años, el cuerpo cansado por el trabajo, las manos marcadas por el tiempo, pero la mirada aún pacífica, el corazón aún abierto. Fue entonces, en aquel año de 272, cuando todo cambiaría. Un mensaje llegó de Roma. El mensajero cabalgó por horas hasta Terni. Preguntó por toda la ciudad hasta encontrar la pequeña iglesia. Allí, entre los rosales, encontró a Valentín como siempre. El mensaje era de Cratón, un filósofo griego renombrado que vivía en Roma. Maestro de retórica, de lógica, de todas las disciplinas que la élite romana admiraba. Un hombre culto, respetado, rico y desesperado. Su hijo, Queremón, sufría de una deformación física cruel. Desde niño, su cuerpo había crecido de forma distorsionada. La cabeza colgaba hacia adelante de tal manera que el rostro quedaba atrapado entre las rodillas, incapaz de mirar hacia arriba, incapaz de ver el mundo como los otros lo veían. Cratón había buscado a todos los médicos de Roma. Había pagado fortunas, consultado a especialistas de Alejandría, de Atenas, de todas las partes del imperio. Nadie conseguía ayudar. La medicina declaró el caso sin solución. Pero entonces alguien mencionó a un obispo en Terni, un hombre santo, con fama de operar milagros, de curar lo imposible. Cratón era pagano, no creía en el Dios cristiano, pero era padre, y cuando se es padre de un hijo que sufre, se abandona el orgullo, se abandona la lógica, y se busca cualquier esperanza. El mensaje era una invitación, o mejor dicho, una petición desesperada, que Valentín fuera a Roma, que viera al joven Queremón. Cratón ofrecía a cambio la mitad de todos sus bienes, una fortuna que garantizaría comodidad por el resto de la vida. Valentín leyó el mensaje, se lo devolvió al mensajero y dijo solo, «Iré». No pidió dinero, no estableció condiciones, solo preparó sus pocas cosas. Avisó a la comunidad de Terni que estaría ausente por algunos días y partió hacia Roma. La jornada duró 2 días. Por los caminos polvorientos que conectaban Terni a la capital del imperio, Valentín caminaba despacio. El cuerpo de más de 70 años se resentía con cada kilómetro, pero algo dentro de él sabía que aquel viaje era más que un favor a un padre afligido. Era un llamado. Cuando llegó a la casa de Cratón, en el corazón de Roma, fue recibido con una mezcla de esperanza y escepticismo. Cratón lo esperaba en el atrio,
Un hombre de barba canosa, mirada inteligente y desconfiada. ¿Eres el obispo cristiano?, preguntó. Lo soy. ¿Y puedes curar a mi hijo? Valentín miró a los ojos de aquel hombre. Vio el dolor, el desespero, la última chispa de esperanza que aún no se había extinguido. Yo no puedo, respondió, pero conozco a aquel que puede. Aquella noche, en la casa del filósofo más brillante de Roma, comenzaría una de las conversaciones más importantes de la vida de Valentín. Una conversación que cambiaría no solo a un niño, sino a una familia entera, y sellaría el destino del obispo de Terni. Aquella noche Valentín no durmió. Cratón lo llevó hasta el cuarto de Queremón. Allí Valentín vio al joven, el cuerpo encorvado de forma imposible, la cabeza atrapada entre las rodillas, los ojos que apenas conseguían ver más allá de su propio cuerpo. El corazón del obispo se rompió, pero Cratón quería respuestas antes que cualquier cosa. Llevó a Valentín a una sala privada. Durante horas interrogó al obispo sobre su fe. ¿Cómo puede un hombre muerto resucitar? ¿Cómo puede tu Dios ser tres y uno al mismo tiempo? ¿Qué pruebas tienes de que Jesús era realmente divino? Cratón usaba toda su retórica, toda su lógica, todas las herramientas filosóficas que dominaba. Intentaba desmontar cada argumento cristiano. Valentín escuchaba y respondía, no con la agresividad de quien quiere ganar un debate, sino con la tranquilidad de quien conoce la verdad. Cuando Cratón finalmente dejó de hablar, Valentín dijo algo que cambió todo. No serían tus inútiles riquezas las que curarían a tu hijo, sino la fe en el único y verdadero Dios. Silencio. ¿Quieres una prueba?, continuó Valentín. Déjame orar por Queremón. Si Dios lo cura, tú y toda tu familia serán bautizados. ¿Estás de acuerdo? Los registros de la época dicen que Cratón aceptó, no porque creyera, sino porque no tenía nada más que perder. Valentín volvió al cuarto de Queremón. Se arrodilló al lado del lecho, puso las manos sobre aquel cuerpo distorsionado y oró. No sabemos cuánto tiempo duró, no sabemos las palabras exactas, pero el resultado atravesó los siglos. Lentamente, el cuerpo de Queremón comenzó a moverse. La cabeza, atrapada hace años entre las rodillas, comenzó a erguirse, vértebra por vértebra, músculo por músculo, hasta que el joven consiguió, por primera vez en años, mirar hacia arriba, mirar al techo, a las paredes, finalmente al rostro de su padre. Cratón entró en el cuarto, vio a su hijo, y cayó de rodillas. Las lágrimas bajaron por el rostro del filósofo que siempre había confiado solo en la razón. Allí, ante lo imposible, la razón encontró sus límites. La fe encontró espacio para entrar. Días después, Cratón fue bautizado. Su esposa, Queremón. No solo ellos, 3 discípulos griegos que estudiaban con Cratón, Próculo, Éfebo y Apolonio, también pidieron el bautismo. Y Abundio, otro estudiante, hijo del prefecto de Roma, Furio Plácido. El agua del bautismo corrió sobre 44 personas aquella semana. Una familia entera, una red entera de relaciones, todo transformado por un milagro. Pero aquellas conversiones no pasarían desapercibidas. En Roma, en el año 272, convertir a la familia de un filósofo influyente tenía consecuencias. El emperador Aureliano estaba a punto de descubrir lo que había sucedido. La noticia llegó al Palacio Imperial en menos de una semana. Un obispo cristiano estaba convirtiendo a familias influyentes de Roma, no a través de predicaciones públicas, sino a través de milagros, y eso era inaceptable. El emperador Aureliano gobernaba Roma con mano de hierro. No era tan violentamente contra los cristianos como algunos predecesores, pero tampoco toleraba que la nueva religión ganara fuerza entre la élite. Cuando supo que el hijo del prefecto de Roma había sido bautizado, su decisión fue inmediata. Valentín fue arrestado. Soldados invadieron la casa donde estaba hospedado, pusieron cadenas en sus muñecas, lo arrastraron por las calles de Roma hasta el tribunal. Cratón y sus discípulos intentaron defenderlo. Hablaron ante el emperador, usaron toda la elocuencia que poseían, contaron sobre el milagro, sobre la cura, sobre cómo Valentín no había cobrado nada, no había predicado en las plazas,
Solo había ayudado a una familia. Aureliano escuchó todo en silencio. Cuando terminaron, hizo solo una pregunta a Valentín. ¿Reconoces a los dioses de Roma? Valentín miró al emperador a los ojos, no con desafío, sino con la misma paz que siempre tuvo. No, reconozco solo al Dios verdadero, aquel que creó el cielo y la tierra, aquel que dio a su propio Hijo para salvarnos. ¿Y si ordeno que renuncies a esa fe? Entonces moriré en la fe que profeso. ¿Cuántos hoy necesitan valor para defender su fe? El tribunal se quedó en silencio. Cratón y sus discípulos bajaron la cabeza. Sabían lo que vendría a continuación. Aureliano decretó la sentencia. Valentín sería azotado públicamente. Después, decapitado en la Vía Flaminia. Valentín aceptó la sentencia con la misma paz con que había aceptado el llamado a Roma, con la que había aceptado la invitación para orar por Queremón, con la que había aceptado décadas atrás el llamado para ser obispo de Terni. Antes de ser llevado, pidió solo una cosa: permiso para enviar un mensaje a Terni, para avisar a la comunidad, para que supieran que no volvería. El permiso fue denegado. Valentín fue llevado de vuelta a la prisión. Pasó allí su última noche. Tal vez pensó en las rosas que había dejado en Terni, en los niños que jugaban, en las parejas que había aconsejado. Tal vez oró, tal vez simplemente descansó, en paz con el destino que lo aguardaba. Cuando amaneció el día 14 de febrero del año 273, Valentín fue retirado de la celda. El juicio fue breve, la sentencia definitiva. La caminata hasta la Vía Flaminia estaba a punto de comenzar. 14 de febrero, año 273 después de Cristo. Roma despertó bajo un cielo gris. El invierno aún no había terminado completamente. El aire estaba frío, las calles húmedas por la lluvia nocturna. Valentín fue retirado de la prisión al amanecer, las manos atadas, pero la mirada firme. Primero vino el azotamiento, público, en la plaza, para que todos vieran lo que sucedía con quien desafiaba a los dioses de Roma. Los soldados no tuvieron piedad. Cada golpe rasgaba la piel. Cada latigazo arrancaba trozos de carne. Valentín no gritó. Testigos afirman que oraba, en voz baja, tan baja que solo él y Dios podían oír. Pero oraba. Cuando el azotamiento terminó, el cuerpo estaba marcado, las costas en carne viva. El sangre corría por las vestiduras rasgadas, pero Valentín aún estaba de pie. Entonces comenzó la caminata, desde la plaza central hasta la segunda milla de la Vía Flaminia, la carretera que salía de Roma en dirección al norte, la misma vía que Valentín había recorrido días antes cuando llegó a la ciudad. Ahora la recorrería por última vez. Los soldados lo empujaban, apresuraban sus pasos, pero Valentín caminaba despacio, no por terquedad. El cuerpo simplemente ya no podía más. Algunas personas acompañaron la procesión. Cratón estaba allí, Queremón también. Los 3 discípulos griegos. No podían hacer nada, solo ser testigos. La vía estaba concurrida aquella mañana. Mercaderes, viajeros, soldados, todos se detenían para ver el espectáculo. Un obispo cristiano siendo llevado a la muerte. Pero algo extraño sucedía. Mientras Valentín pasaba, algunas personas bajaban la cabeza, no en burla, en respeto, cristianos escondidos en la multitud, reconociendo a uno de los suyos. En la segunda milla, los soldados se detuvieron. Allí mismo, al borde del camino, sin ceremonia, sin ritual, obligaron a Valentín a arrodillarse, sobre las piedras frías, con la luz gris de febrero iluminando la escena. El verdugo se acercó, la hoja en la mano. Valentín cerró los ojos, pero no por miedo. Había paz en aquel rostro marcado por el dolor, una paz que venía de saber que estaba morrendo por algo más grande que él mismo. Los registros no preservaron sus últimas palabras. No sabemos si dijo algo. Lo que preservaron fue la fecha y el lugar. Segunda milla. Camino al norte. La hoja descendió. El obispo de Terni, el hombre de las rosas, el consejero de parejas, el obrador de milagros, entregó el espíritu. Tenía aproximadamente 98 años. Había servido como obispo durante 76 años. Murió de la misma forma en que vivió,
en paz, con fe inquebrantable, creyendo que el amor de Dios era más fuerte que cualquier imperio. Enterraron el cuerpo deprisa. Pero la historia apenas estaba comenzando. El cuerpo de Valentín fue enterrado a toda prisa en un cementerio a cielo abierto, cerca del lugar de la ejecución. Los soldados querían evitar que los cristianos hicieran de él un mártir. Querían que fuera olvidado rápidamente. Fallaron. 3 cristianos regresaron en el silencio de la noche, exhumaron el cuerpo, lo llevaron de vuelta a Terni, a la ciudad que él había fundado, cerca de la iglesia que él había construido, cerca del lugar donde todo comenzó. La veneración comenzó inmediatamente. Personas venían de toda la región para orar junto a la tumba, para pedir intercesión, para agradecer por matrimonios salvados, por consejos recibidos, por una vida que había tocado a tantas otras. Décadas pasaron, después siglos. En el año 337, el Papa Julio I mandó construir una iglesia en Roma dedicada a San Valentín. En el puente Milvio, la puerta cercana pasó a llamarse Porta Valentini. La iglesia ya no existe, pero la memoria permaneció. No ano 496, algo importante aconteceu. El Papa Gelasio primero decidió acabar con la fiesta pagana de las Lupercalia, un festival romano de fertilidad que ocurría cada 15 de febrero, lleno de rituales que la iglesia consideraba inmorales. Gelasio tuvo una idea. En lugar de simplemente prohibir, sustituir, adelantar la fecha un día, transformar aquel día en la fiesta de San Valentín, el mártir que había defendido el matrimonio, el obispo que había aconsejado a las parejas, el hombre que había enseñado sobre el amor verdadero. Así, San Valentín fue oficialmente declarado patrono de los novios y enamorados. 8 siglos después, en el año 1380, un poeta inglés llamado Geoffrey Chaucer escribió un poema, Parliament of Fowls. En él describió cómo los pájaros elegían a sus parejas el día de San Valentín. En febrero, cuando la primavera comenzaba a asomar en Europa, la asociación prendió, se extendió. El día de San Valentín se convirtió en toda la Europa medieval en el día del amor romántico. Los siglos continuaron pasando. En 1969, tras el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica retiró a San Valentín del calendario litúrgico general, no porque dudara de su existencia, sino porque había poquísima documentación histórica confiable. Él permaneció en el martirologio romano, como memoria facultativa, a un santo, a un venerado, pero ya no con fiesta obligatoria. Hoy, en Terni, en la iglesia de las Carmelitas, una urna de plata guarda sus reliquias, con la inscripción San Valentín, patrono del amor. En Roma, en la Basílica de Santa María in Cosmedin, su cráneo reposa en un relicario de vidrio, coronado con flores. En el año 2017, científicos brasileños reconstruyeron digitalmente su rostro, para que el mundo pudiera ver cómo era el hombre detrás de la leyenda. 17 siglos han pasado. Comenzaste esta historia viendo a un obispo con una rosa en las manos, enseñando a una pareja sobre el amor. Ahora conoces toda la jornada que lo llevó hasta allí, y todo lo que vino después, de jardinero a consejero, de consejero a obrador de milagros, de operador de milagros a mártir, de mártir a patrono de millones. 17 siglos han pasado desde aquel día en la Vía Flaminia. El Imperio Romano cayó, ciudades nacieron y desaparecieron, las lenguas evolucionaron, las tecnologías transformaron el mundo, pero las parejas siguen peleando, siguen dudando, siguen necesitando aprender a enfrentar las dificultades juntos. Cuando una novia enciende una vela ante una imagen de San Valentín en la víspera de su boda, cuando un marido pide intercesión para salvar una relación al borde del final, cuando los enamorados invocan su protección mientras construyen un futuro juntos. La historia de Valentín continúa, no en los libros de teología, no en las discusiones académicas sobre si eran 1 o 2 santos con el mismo nombre, no en los debates sobre la historicidad de cada detalle, sino en los corazones de quienes creen que el amor verdadero no es ausencia de conflicto, es la elección diaria de no rendirse cuando se pone difícil, de recordar que las flores más bellas también tienen espinas y las relaciones más profundas
también tienen desafíos. El jardín de Terni ya no existe. Los rosales se secaron hace siglos. Los niños que jugaban allí se volvieron polvo. La iglesia original fue reconstruida decenas de veces, pero el jardín nunca cerró realmente. Cada vez que una pareja elige conversar en lugar de gritar, cada vez que alguien decide perdonar en lugar de guardar rancor, cada vez que el amor vence al orgullo, aquel espacio verde al lado de la iglesia florece de nuevo. Valentín no murió defendiendo una doctrina abstracta. Murió defendiendo la dignidad del amor humano, la sacralidad del compromiso entre dos personas, la creencia de que cuando dos almas deciden caminar juntas, Dios está presente en esa unión. Por eso fue decapitado, por eso se convirtió en mártir, por eso es recordado, no porque fuera perfecto, sino porque fue fiel, hasta el fin, hasta la vía Flaminia, hasta el último suspiro. San Valentín de Terni, obispo, jardinero, consejero, obrador de milagros, mártir. Aún hoy el patrono de quien cree que el amor vale cada dificultad, cada sacrificio, cada momento de delicadeza ante lo inevitable, porque al final, como él enseñó con una rosa en las manos en aquella tarde distante en Terni, la belleza de la flor solo existe porque ella tiene el valor de florecer, incluso con espinas, incluso sabiendo que exige cuidado de quien la toca. Así es el amor, así fue la vida de Valentín, así es su historia.